Resulta que hay una universidad que paga, se calcula, 500 millones de dólares a víctimas de abusos perpetrados por un hombre que tenían a su servicio. Hoy este escándalo iguala a aquel templo en Estados Unidos que también se quedó temblando porque tuvo que liquidar muchas demandas de abuso sexual de menores. Aquí en Michigan, esta universidad acordó pagar casi 500 millones a más de 300 mujeres y niñas que fueron agredidas sexualmente por el médico deportivo Larry Nassar. En el peor de los casos de este tipo de abusos en la historia del deporte. Campeonas olímpicas de gimnasia se encuentran entre las víctimas de Nassar. El acuerdo supera los más de 109 millones pagados por la universidad para resolver demandas presentadas por aproximadamente 35 personas que fueron víctimas de abusos por parte de este entrenador asistente de fútbol americano cuando eran niños, aunque el arreglo involucra a más familias. Nos disculpamos realmente con todas las víctimas y sus familiares por lo que han sufrido y admiramos el valor que ha requerido contar su historia. Este maldito Nassar, ex médico de la Universidad de Michigan State y el equipo de Estados Unidos, abusó sexualmente de decenas de gimnastas menores de edad en 2 décadas de actividad. ¡Qué bárbaro! Parece mentira que durante tanto tiempo hayan permanecido esas víctimas calladas, en silencio. Pero fíjate que yo creo que de él muchas veces dependía el que continuara la carrera deportiva de estas jovencitas, de estas niñas. El que él pudiera decir, ¿saben qué? Tiene algún desgarre o algo que le va a impedir ser una profesional dentro de la gimnasia. Yo creo que el tener ese poder fue lo que hizo que muchas se aguantaran. No. Pero no es justificación. No es justificación para las víctimas y para sus familias que tenían visos de lo que estaba ocurriendo. No, ningún mérito, ningún privilegio, ningún premio incluso, siendo campeones nacionales, podría justificar en esas víctimas el que se quedaran calladas. Pues ahora la ley también, mira, está condenado a penas de cárcel entre 40 y 175 años por esos procesos a los que fue sometido este hombre en el estado de Michigan. Sí. Al Pacino acaba de representar en una película a un entrenador de la Universidad de Pensilvania. Se llamaba Joe Paterno, que tenía un gran prestigio, sí, había ganado campeonatos en todos los deportes y demás, y pues le surge un caso de encubrimiento de abuso sexual de uno de sus auxiliares y destruyen una carrera, hasta una estatua le habían hecho y le deshacen la carrera y la fama a Joe Paterno. ¿Cómo se llama el templo principal donde esto desató un escándalo?
en Estados Unidos. La arquidiócesis de Boston. Ahí. Pues aquí, de la misma dimensión, con un tiempo muy largo. Y es inexplicable que no tuvieran la confianza suficiente las víctimas para que trascendiera lo que estaba ocurriendo. Pero es el abuso que se le concede incluso no solo por las autoridades, sino por los padres de familia, de que los dejan en sus manos. Sí, y no les creen. Además. Ese es el principal problema. Y queda un fondo de 75 millones para los que vengan mañana a reclamar. Porque hay gente, ya está, pues están casi seguros de que faltan los que no han tenido el valor de venir a declarar. Pues es que se volvió una plaga este tipo de abuso, porque ya lo vemos en tan distintos rumbos y lugares que no hay, parece, en el mundo occidental, ninguna institución de este tipo que se salve. Y eso se debió también en mucho a la mojigatería de la propia sociedad, que hacía que la víctima tuviera dificultad de la denuncia porque era parte del descrédito. En cambio ahora, gracias a los medios de comunicación, esta vergüenza ya pasó y al contrario, ahora es muy fácil denunciar. Y lo que llama mucho la atención es la disparidad en el monto de las indemnizaciones en los Estados Unidos respecto de México. En México existe la tesis que la indemnización debe ser tal que no cambie la forma de vida ni de la víctima ni del que paga. Entonces los montos por esta jurisprudencia han bajado mucho. Valdría la pena pues que fueran montos mucho más importantes en México. Pero pues este es tercer mundo, César. Aquel es primer mundo. Increíble que podamos reclamar los mismos estipendios cuando es tan diferente la sociedad. Porque además allá se hace responsable las instituciones a las que pertenecen esas personas. Además, estos son asuntos privados. Sí. Nunca se airean públicamente. Y eso de que ahora es fácil, nada de fácil. Sigue siendo lo mismo difícil para una chamaca o un chamaco confesar, enfrentar, dar la cara, no solo a sus padres, sino a la sociedad y a la entidad en donde se da, si es en una escuela o en una iglesia. Pero además, lo que debe haber enfrentado el primero que denunció debe haber sido un recorrido al infierno, porque por más que en Estados Unidos se haya facilitado la denuncia, la concreción del caso es sumamente difícil, porque tienen que presentar testigos, tienen que presentar pruebas, tienen que coincidir muchos detalles para que se haga en verdad la acusación formal. Por eso nació ese movimiento Me Too. Sí. Exactamente, porque se animaron las otras víctimas y enfrentaron ya en bloque las protestas. Sí, eso afectó sobre todo a Hollywood. Pero en México el calvario que tuvieron que seguir quienes fueron abusados por Maciel. Exacto. Maciel, pero salían en la televisión o atacaban y eran un desprestigio y unos insultos espantosos. Aquí hubo programas, ¿te acuerdas? Que en la televisión presentaron las primeras víctimas. ¿Cuántos años hace? ¿Unos 15? O 20. Por ahí. Sí. Sí, y nunca les hicieron caso. Tenga su indemnización, mira, un par de cuernos bien retorcidos. Nada. Bueno, ni siquiera la confesión en público, porque los ocultaban, los cambiaban de asignación. Y aquí hubo un grupo de sacerdotes o ex seminaristas que por fin en grupo pudieron denunciar y la
respuesta fue que retiraron muchas empresas muy importantes la publicidad de los medios que sirvieron para esas denuncias. Sí, porque ese fue un factor muy importante, el que les abrieran un medio de comunicación para hacer la denuncia. Eso fue muy importante en ese caso. Hombre, ahí está todavía un grupo ATIE de sacerdotes encabezados por el de apellido así, que han clamado en el desierto por justicia y nadie les ha hecho caso. Y que por lo pronto en nuestro país muchas veces quienes son las víctimas se vuelven todavía más víctimas por parte de la sociedad, porque cuando el abuso se dio por medio de seres que están dedicados a la religión, a la iglesia, como que la misma gente se pone en contra de las víctimas. O sea, sufres, aparte de la violación, de ese abuso, el rechazo de la gente que te rodea.